Creepypasta. El capítulo perdido de Max Steel. Masacre en Entec. Verán. Nada está bien en la vida. Todo está mal. A cualquier parte que vaya, siempre tengo esas visiones, esas malditas visiones de aquel capítulo. ¿Qué me está pasando? Estoy perdiendo la cordura. Me tomaré con calma lo que haré, aprovecharé el tiempo que tengo, escribiré todo lo que recuerdo ese día horrible, antes de que caiga en la locura y me termine aislando de todo. ¿Acaso recuerdas a Max Steel, el famoso héroe de la década de los 2000? A mí me gustaba en lo absoluto al personaje, incluyendo sus juguetes, sus películas y a los personajes secundarios como Saito y los villanos como Saiko, Elementor, Gyokon, Extroyer, entre otros. Pero algo de lo que más me llamaba la atención fue su serie. Esa serie que tenía potencial, pero lastimosamente fue cancelado de manera injusta por un incidente que pasó un año después de su creación. Pero ¿qué pasaría si descubrieras el horrendo secreto que nadie se enteró, o que lo ocultaron para mostrarles la otra cara de la moneda de algo inocente que tuviste en tu infancia? Era el año 2002, año donde muchas cosas inolvidables pasaron, pero en mi caso no fue así. Yo era uno de los trabajadores de la compañía Mattel, no fue nuestro mejor momento, ya que teníamos problemas con nuestros productos y con el personaje en general, ya que la serie del personaje que nos tomó casi 2 años crearla, lo cancelaron a inicios de ese año, olvidando al personaje. Decepcionados por lo que pasó, lo peor estaba por venir. La compañía nos despidió y nos botó como basura y perdimos nuestro empleo. Tanto esfuerzo desperdiciado, solo por un incidente que más que ridículo, fue injusto. Yo me retiré junto con alguno de mis compañeros y tuvimos que buscar otro lugar de empleo. Meses después, me habían contratado para trabajar en Cartoon Network, otra compañía que era el encargado de transmitir los capítulos de Max Steel en ese entonces. Por suerte no estaba solo, ya que en ese momento, tenía a mi amigo que era el encargado de crear las ideas para los capítulos que hacíamos en las oficinas de Mattel, así que ayudé a mi compañero, ya que también era el encargado de crear ideas. Mostramos nuestras ideas a los animadores y por suerte, lo aceptaron y dijeron que estaría el proyecto iniciando para el día siguiente. Al momento de terminar nuestro turno, mi amigo se despidió antes de irse y yo me despedí y me fui también. Al regresar a mi casa, me di cuenta de que había una persona que tenía el símbolo de Mattel en su pecho y se acercó a mí, dándome algo en una pequeña caja y me dijo esto al oído. Me contaron que fuiste un ex trabajador de nuestra compañía. Acá te dejo esta caja que te dará la respuesta del por qué Max Steel fue cancelado y también por qué nos metimos en problemas con la compañía. Aparte te dejaré a otro amiguito que estará acompañándote en cualquier parte que vayas. Disfrútalo y sé parte de la locura que tendrás para toda tu vida. Cuando se fue, soltó una carcajada y se perdió entre la gente. Yo me fui algo incomodado recordando con lo que me dijo último. Llegué a mi casa, me preparé algo para la cena y abrí la caja que ese hombre me dio. Al momento de abrir la caja, me di cuenta de que era un muñeco de Max Steel, solo que a diferencia de otros muñecos, este estaba solo con un ojo y aparte que tenía manchas de sangre en su cuerpo y aparte que el traje era negro y la armadura era roja. Aparte, estaba también un disco de Max Steel, pero la carátula tenía el logo de color rojo fuerte y aparte que el personaje tenía una mirada macabra con dientes puntiagudos y ojos sin pupila. Al abrir el estuche, el disco se veía normal. Prendí mi reproductor y puse el disco para ver qué tenía este disco, sin saber que estaría cometiendo un grave error. Al momento de reproducir, no había menú principal, solo empezó el capítulo de golpe, además que la intro no era la misma, veía que la calidad del vídeo era malísima y aparte que solo escuchaba lamentos de personas, con una canción incómoda.
Por un momento, parpadearon las luces de mi casa y al regresar a la normalidad, el muñeco que venía en la caja, no estaba, ya que lo tenía a mi costado. Escuché el nombre del capítulo y se nombraba Masacre en Entec. La escena empezó cuando Max junto a Kat estaban combatiendo contra personas encapuchadas en un lugar desconocido, hasta que Berto los llamó diciendo que Jefferson les avisara que cuando terminaran la misión, vayan a la base central de Entec, ya que se trataba de algo urgente. Cuando Max y Kat llegaron a la base de Entec, era de noche. No había agentes trabajando y aparte que las luces estaban apagadas. De repente, la cámara se alejó y se veía como alguien los estaba observando desde la oscuridad. Después hubo estática y apareció algo espantoso. Se podía ver como una persona estaba siendo asesinada a golpes y la sangre estaba siendo expuesta mientras que avanzaba el vídeo, se perdía la calidad hasta que la estática reapareció y después volvió a la escena del capítulo. Max, Kat y Berto, junto con algunos agentes estaban reunidos y Jefferson les dijo: Max, agentes, hemos recibido una señal de emergencia de nivel alto, por una amenaza que es extremadamente peligroso y que anteriormente ha acabado con la vida de algunos de nuestros agentes. Esta amenaza está basado en el proyecto Avisus o como lo conocemos el demonio Entec. Este proyecto consistía en revivir a un ser vivo, inyectándole un líquido que posee adrenalina y ácido, que al revivir al ser, lo empieza a revivir quemándole partes de su cuerpo y órganos internamente, excepto el corazón, hasta que el sujeto revive con una apariencia aterradora y mortal, convirtiéndose en un ser casi indestructible. En ese momento Max, con cara de temor, ira y preocupación le preguntó: ¿quién en su sano juicio haría una cosa monstruosa así, padre? Jefferson respondió: el proyecto Avisus había sido creado por un ex agente de nuestra compañía, que era el encargado del área científica, hasta que un día su esposa falleció por una enfermedad incurable, que más adelante su hija también padecía la misma enfermedad. Esto le afectó demasiado y después, hizo algo desquiciado esa noche. Cuando entró a su cuarto, la asesinó brutalmente, cortándole partes de su cuerpo y después le inyectó el líquido, reviviéndola dándole una apariencia aterradora. Yo me quedé con cara de asustado, ya que no era posible de que esta serie pudiera hablar de estos temas demasiado sugestivos, ya que metería a los creadores en problemas, incluyendo a Mattel. Me llamó más la atención y seguí viendo. No me estaba dando cuenta de lo que hacía, ya que para empeorar las cosas, estaba solo y era de madrugada. En ese entonces Kat había preguntado qué pasó con el científico loco después de lo que hizo. Hubo un error con el resultado del proyecto y es que al final, acabó con la vida de su creador, dándole una muerte dolorosa y después nunca se supo más de él. Respondió Jefferson. Berto respondió: las probabilidades de poder revivir a alguien es demasiado escaso, ya que no puede haber mezcla de químicos ni cosas que pudieran revivir a alguien. Jefferson dijo que anteriormente habíamos rechazado este proyecto repetidas veces, ya que revivir a alguien muerto nos daba miedo, pero él insistía, a tal punto de despedirlo por culpa de su loca idea. En ese momento, se escuchó una sirena de alerta, ya que se detectó la presencia de un intruso y era Avisus. Su aspecto era totalmente aterrador y repugnante, tenía espinas por todo su cuerpo, su piel estaba totalmente podrida y su rostro tenía pupilas blancas y dientes puntiagudos. Jefferson dio la señal de disparar contra Avisus, pero las balas no le hacían efecto, ya que cuando le hacían heridas, esa cosa tenía regeneración. Después alargó su brazo para luego aplastarlos, partiéndole partes de su cuerpo o partiéndole a la mitad. En ese momento, apareció otra vez como alguien estaba viendo el caos que estaba pasando y se movió hacia un cilindro para que no detectara su presencia. En ese momento, Max le dijo a Jefferson y Berto que se fueran a ocultar, mientras que él junto a Kat lo distraerían. En ese momento, ambos le estaban dando golpes, pero ni lo dañaban. Avisus con su brazo elástico, golpeó a Kat y Max, después agarró a Kat y le hizo algo sanguinario. Avisus agarró de la cintura a Kat y con su otro brazo, la partió a la mitad de forma vertical. No podía creer lo que vi, Kat había sido asesinada de la peor manera. Yo intenté apagar el televisión y el reproductor, ya que no podía seguir viendo estas cosas que solo me malograrían mi mente, pero no se apagaba, hasta traté de destruirlos y romperlos y no se apagaba. Max al ver esto se enfureció e hizo acción turbo, dándole golpes, patadas y tirándolo a cualquier parte y aún así, se regeneraba. En ese momento apareció Saiko y Biocom, después Saiko le dijo que no interfiriera, ya que nos llevaremos a Avisus para usarlo en contra de Entec.
Después Saiko sujeta al monstruo con su brazo biónico y con su otro brazo, lo golpea tantas veces, pero en ese momento, a Abisus le crece unas espinas de color escarlata y Saiko lo suelta. Después, el brazo de Saiko se empieza a oxidar hasta que se empieza a hacer ceniza y en cuanto su otro brazo, se empezó a quemar, hasta que su cara se oxidó también, y se dispersó y solo se veía las piernas de Saiko convulsionando. En ese momento, Byukon lo sujeta de la cintura, tirándolo contra la pared, dejándolo con un solo brazo. Pero Byukon empezó a hincharse y aparte que empezaba a ver todo de color rojo, hasta que explotó, solo viéndose sus vísceras en el suelo junto con un charco de sangre. Max intentó darle un último golpe, pero este al final recibe un espinazo en el pecho, empezando a nublarse su vista, hasta escupir sangre en repetidas ocasiones y se veía como Abisus con una velocidad inhumana, sujeta a Jefferson y Berto y con una fuerza, los aplasta a los dos con sus brazos, hasta que Max se desmayó y la cámara se alejó, mostrando toda la carnicería mostrando un gran charco de sangre. Después la escena se pone en negro y se veía como Max se despierta en un lugar demasiado oscuro, con su traje roto y después se podía ver como unos insectos empezaban a comerse su piel, mientras este daba gritos de dolor, hasta morir. En ese momento, aparece Abisus y se lo lleva a un lugar desconocido. Después apareció Estática por unos minutos y luego apareció Abisus junto a Max, pero este tenía una sonrisa macabra y unos ojos perturbadores. Después ambos se van a una ciudad, mientras se escuchaban destrucción y gritos de muerte. Al mostrar la ciudad, Max empezó a mirarme, mientras la gente moría y me dijo con voz demoníaca: te estaré persiguiendo para siempre, dejándote un trauma que no olvidarás ni con el pasar del tiempo. Cuando terminó de decir eso, soltó una carcajada diabólica, el capítulo terminó y el disco salió de mi reproductor. En ese entonces, las luces volvieron a parpadear y cuando terminó, me di cuenta de que era el mismo Max que venía de la caja. Lo único que hice fue botar el juguete con el disco a la basura, para no volverlos a ver. Han pasado 11 años desde aquel monstruoso momento que pasó. Siempre trato de olvidar ese horrible día, pero me resulta difícil, ya que todavía tengo esas visiones y aparte que esas dos bestias aparecen hasta en mis pesadillas. Creí que ya había acabado todo, pero al final siempre vuelven, ya que me había enterado por internet de que un grupo de personas encontraron un disco de Max Steel, junto a un juguete que era el mismo que estaba totalmente ensangrentado. Solo les pido algo, tengan el máximo cuidado al momento de recibir un disco de Max Steel con el nombre Masacre en Ented y un juguete de color negro y rojo, ya que estarás haciendo que alguien te vigile toda tu vida y si no, vete despidiendo de la realidad y encuentra a alguien que te ayude y te salve, aunque para mí, no tengo salvación.